Muy buenas tardes, agradecidos con la presencia de quienes hoy nos acompañan aquí y también los que nos van a acompañar de manera virtual. Tengo el gusto de presentar, de acompañar a un nuevo autor de nuestra editorial de Sultana del Lago Editores, el señor Carlos Guillén, que nos trae un libro entre su menú de propuestas editoriales. Nos pareció interesante comenzar con este libro, con este potencial productivo de los bosques tropicales. Nos estamos enfrentando a un tema que quizá en el mundo editorial es inédito para nuestro país, que son los análisis y los estudios científicos de lo que son nuestras capacidades ecológicas, de lo que es la descripción de nuestros hábitats y además siempre en una estructura propositiva, porque nos estamos acercando a alguien que sabe y que conoce cuáles son las potencialidades reales que tiene nuestro país y de qué manera podemos aprovecharlas. Hace hace unos 200 años o un poquito más, por estas tierras caminó Alejandro de Humboldt. Y hace 200 años más o menos. Y el resultado de esta caminata fueron unas anotaciones maravillosas donde por fin empezamos a tener una unidad real de lo que somos, no solamente político, no solamente como cuerpo político, sino de lo que somos como espacio geográfico natural, como esa relación tan estrecha que existe con la flora y con la fauna. Gracias a Humboldt nos hemos dado cuenta quizás mucho de lo que se ha perdido y de la forma en la que ha cambiado la naturaleza gracias a nuestra manera de ser, a nuestra manera de comportarnos. Yo creo, sin tampoco querer ser demagógico, que este libro que hoy publicamos hace un esfuerzo parecido al de Humboldt. Es decir, poder analizar. No tanto. Bueno, lo que pasa es que Humboldt, como todo romántico, como toda persona del romanticismo, era totalizador. Entonces es abrumadora la cantidad de cosas que hace Humboldt. Sí. Pero si nos tocara hoy en el mundo de la especialidad, nadie podría hacer hoy lo que hizo Humboldt, porque ahora todo el mundo es especialista en algo. Humboldt era el mejor espíritu del hombre renacentista 200 años después era Humboldt, porque era capaz de hacer todo. También escribía poesía y poemas de Humboldt, ¿no? El hombre hacía de todo. Pero hoy en este siglo XXI creo que estamos siguiendo los pasos de Alejandro de Humboldt en el momento en el que publicamos este libro, porque es una forma de conservar para el futuro un conocimiento de la práctica también, porque usted ejerce sobre estos conocimientos, un conocimiento sobre la actualidad de estos bosques tropicales venezolanos que necesitan ser observados, valorados, y que también está la posibilidad de salir del atolladero petrolero, que es el que digo yo. Venezuela tiene tantas posibilidades de riqueza y de ejecución de maravillas que nos traigan progreso, y el debate sigue instaurado en sacar las riquezas del subsuelo, cuando en la superficie tenemos potencialidades que otros países desearían tener. Y bastante. Yo imagino que los sauditas, bueno, no tienen más que desierto. Ellos tienen que recurrir al subsuelo. Y menos mal que consiguieron el subsuelo, porque si no, seguirían viviendo en caravanas y andando como nómadas por todo ese desierto. Pero nosotros tenemos la capacidad de decir, no importa que se pierda el subsuelo, porque tenemos tanto que brota, tanta naturaleza, tanto potencial, como esa hermosa palabra también que hemos utilizado, que se ha utilizado para titular este libro. Señor Carlos, me gustaría antes de comenzar tener una conversación aquí con los presentes, que quede registrada en esta grabación, preguntarle un poco por qué usted
ha dedicado su vida a ese fragmento tan hermoso del conocimiento que es la naturaleza venezolana y que es el mundo, ¿cómo podríamos llamarlo? Forestal, ecológico. ¿Qué lo llevó a inclinarse a esa área del conocimiento? Bien, muchas gracias. Bueno, agradecido altamente con Sultana del Lago y a su presidente, el licenciado Luis Peroso Cervantes. Bienvenidos quienes me acompañan, y un gran placer y muy emocionado. Realmente, para complementar un poco lo de Alejandro Humboldt, vaya, valga la comparación, pues me siento muy pequeñito ante ese gran maestro de la naturaleza. Después de Humboldt vinieron muchos otros. Por Mérida estuvo Alton Goeri, estuvo por el oriente y por el centro estuvo Henri Pittier, en fin, hubo mucha gente después de él y mire, todos estos señores le han estimulado a uno para sentirse motivado a estos logros, ¿no? Y sí, a mí me satisfizo mucho desde que yo inicié a estudiar primaria con esto de los huertos escolares, huertos ecológicos escolares, que no utilizábamos agroquímicos, era sin utilizar fertilizantes ni nada de este tipo, y que las maestras lo enseñaron a uno, y luego pasé al liceo con un centro de ciencias que había allí, que se llamaba Pedro Durán, que fue el creador de los centros de ciencia en Venezuela, que junto al doctor Salinas, Pedro José Salinas, pues me inclinaron un poco al mundo forestal. ¿Dónde sucedió eso? ¿En qué parte de Venezuela? En Lagunillas de Mérida, soy oriundo de allí. Mi familia me ha dicho, ¿y usted cuándo se convirtió en zuliano? Yo hace más o menos casi 40 años, ¿no?, que estoy acá compartiendo con esa gente simpática. Y realmente allí fue cuando inicié, que un gran amigo, ingeniero forestal, que en paz descanse ya hoy, Jaime Grimaldo, era presidente del parque, y hay una laguna de Urao en nuestro pueblo y querían de alguna manera conservarla y querían ponerle una figura jurídica, ¿no?, como para conservarla mejor, y entonces me puso unas tareas. De allí surge realmente la inclinación hacia ingeniería forestal, ¿no? Estaría yo por ahí como los 15 años, tercer año, por allí. ¿Dónde se estudia ingeniería forestal en Venezuela? Porque Venezuela, no parece la única es la Universidad de los Andes, ahí la Facultad de Ciencia Forestal. Y paradójico, ¿no?, que es un partero, un médico partero, quien la crea, Antonio Zuccati Burguera, por allá hace los años 48, 50, inicia la creación. Y antes ya habían sacado 2 promociones, y estaba adscrita a la Facultad de Ingeniería de la ULA, y entonces sacaron 2, ya los terceros fueron de la Facultad de Ciencia Forestal, la Escuela de Ingeniería Forestal, que por cierto tenemos unas instalaciones muy hermosas, ¿no? Y allá se comparte muy bien, estamos en un entorno enclavado así en un gran bosque, ¿no?, que eso pues también estimula, ¿no?, y bastante. Esa experiencia como estudiante, ¿en qué años estudiaste ingeniería forestal y qué puedes decirnos que te marcó en esa etapa de estudiante de ingeniero forestal? Yo inicio en el 75, allí no se logró, mucha huelga, realmente formalizo en el 76 y termino la escolaridad en el 83, pero no es sino hasta... Bendito año. Sí, no es sino hasta el 84 cuando tengo el acto académico, el 23 de marzo del 84. Y antes se graduaban muy pocos, eran 7 ingenieros forestales, hoy ya es bastante. No obstante, después se graduaba uno ingeniero forestal en 4 opciones, aunque no se señalaba en el título, pero uno era manejo de bosque, manejo de cuenca, tecnología de productos y conservación de recursos.
La UNIYES de alguna manera absorbió lo que es la parte de la conservación de recursos y la Universidad de Guayana absorbió la parte de tecnología con esto de lo de las plantaciones las plantaciones de pino caribe, ¿no? Las más grandes del mundo, del doctor Cabrera, JJ Cabrera, ¿no? Y llegamos hasta 600.000 hectáreas, ¿no? Que bien decía usted, hubiésemos dejado el subsuelo quieto y pudiéramos vivir solamente con esas 600.000 hectáreas, dándole pulpa para papel a toda Latinoamérica. Y ahí están, ¿no? Lástima que se han destruido, han tenido muchos incendios forestales y no se aprovechó, sino se ha subestimado y hoy día, bueno, casi todas tienen, digamos, cosecha o turno, ¿no? Fisiológico como para aprovecharlo para el azarrillo, o sea que se está subestimando, ¿no? Porque pulpa para papel en 6 o 8 años es la cosecha. Le pregunto lo siguiente, sabemos que hoy trabajas en una empresa de minería, que es Cementos Catatumbo. Así es. ¿Cómo un ingeniero forestal termina, cuál es el periplo para terminar haciendo investigación, trabajando y siendo uno de los rostros, digamos, técnicos de una empresa de minería como Cementos Catatumbo? Sí, bueno, Cementos Catatumbo desde el 2010 tiene un modelo de gestión o un modelo gerencial extraordinario que es un sistema de gestión integral, porque tiene 2 certificaciones con las ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad, y el sistema de gestión ambiental con la ISO 14001. Esas 2 las conjuga junto con el programa de seguridad y salud en el trabajo, que es aparece una norma técnica en el 2008 que está adscrita a la LOCSIMA, y entonces con esas 3 variables se conjugan y constituyen lo que es el sistema de gestión integral. Él ya tiene lo que es, digamos, el Departamento de Seguridad y Salud adscrito a una gerencia, y tiene también calidad ambiental, ese departamento adscrito a otra gerencia. Entonces, surge la nueva gerencia, que es la gerencia de Ambiente, Seguridad y Salud, y entonces la someten a concurso y bueno, llego yo allí y desde esa fecha estoy por ahí. Ajá. Y me dices que tienes 40 años en el Zulia. ¿Qué pasó en el medio? 38. Voy para casi 39. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste al Zulia en esos años 80, 90? ¿Qué te trajo? ¿El amor? Sí. No, ya venía casado. Ya venía casado, bueno. Sí, no, porque realmente, recuerde que en los Andes casi todos quieren quedarse allí, ¿no? Esos climas tan sabrosos. Entonces, en Mérida, pues, oriental, allí hay de todo, en la facultad, allí hay de todo el país, hay allí, y la mayoría quiere quedarse. Entonces, las posibilidades o las plazas de empleo son cada vez menores. Y entonces, pues, uno sale a las grandes ciudades, y una de esas era el Zulia, ¿no? Caracas, Maracay, Valencia, algo de eso. Pero aparte de eso, pues vivía acá un familiar, una hermana de Daisy, mi esposa, y en Ciudad Ojeda, y ahí llegamos. Y de ahí pasamos a Maracay. Estuvimos por allá 8 meses, y de ahí pasamos a Maracay. Y nunca trabajé en la empresa a nadie, o sea, siempre trabajé por mi cuenta, en el libre ejercicio de la profesión o actividad privada. Constituimos un colega y yo, una consultora ambiental, que incluso hace muchos años le hicimos un trabajo a Cementos y a otros accionistas de Cementos Catatumbo. Y por allí pues ya había referencia. La investigación. Imagino que formarse en el área ecológica y forestal en la universidad dejó sembrado en ti ese gusanillo de querer investigar, de querer documentar, de querer hacer, pero ¿en qué momento
tomas la decisión y dices, no, voy a empezar a escribir libros sobre esto que amo? Sí, bueno, yo en Mérida tuve esa gran dicha que un amigo me invitó a que escribiera, ya tenía unos días la revista Forestal Venezolana, excelente, pues, tiene hasta proyección internacional, y un muchacho empezando la facultad y lograron, o sea, logré publicar dos artículos allí, uno de La Laguna y uno de mi pueblo. Gran soñador en ver convertida la Laguna Dorado en monumento natural que hoy día está y que lamentablemente pues ha menguado mucho su espejo de agua, pero allí la vamos a recuperar, Dios mediante. Bueno, empiezo a escribir en varias revistas por allí, poco a poco, pero tuve un gran maestro que, a Dios gracias, está vivo, tiene 92 años, es de la tercera promoción, es 2-3 veces Premio Nacional de Conservación, Aníbal Luna Lugo. Tuve un gran maestro y me enseñó digamos, un esquema de lo que la FAO había diseñado para lo que era la importancia y los valores del bosque. Eso me atrajo mucho, me llamó la atención y me dijo, yo recuerdo que me dijo, escriba algo de eso. Y desde allí empecé yo a escribir. Él me dio una materia, una asignatura por ahí el 9º semestre y desde ahí empecé yo a escribir. Le llamé de una manera, le llamé de otra, hasta que hoy día pues le hemos llamado potencial productivo de los bosques tropicales. Pero eso tiene más o menos unos 40 y tantos años, ¿no? Y ahí salió. Y sí, yo he tenido la gran dicha de conversar con los muchachos, con los jóvenes, intercambiar estas ideas y le ha parecido bien porque dijiste algo simpático hace rato, es algo inédito. Realmente yo no he encontrado un texto donde esté plasmado todo esto, no he encontrado, con la modestia por delante, ¿no? Me gustaría, ya que eres zuliano por naturalidad, te hemos naturalizado zuliano, sí, preguntarte sobre quizá algo que no tenga que ver mucho con lo forestal, pues tiene que ver mucho con la ecología, y bueno, creo que hoy y desde hace años la única especialidad ecológica que tiene el país es tu profesión. Ojalá haya ingenierías en ecología, pero no las hay en este momento. El lago de Maracaibo, ¿lo has estudiado? Sí, yo llevé al primer seminario de conservación del lago, Cereconán, el primer Cereconán. Yo llevé un trabajo del lago, recuerdo al señor Pedro Álvarez, creo que era el que se llamaba Alexis, el presidente para ese entonces. No, era el vicepresidente, Pedro Álvarez. ¿Y el viejito era el presidente, el pequeñito. El amigo de nosotros. Sí. Murió ya, pero logré investigar algo y se hicieron varias propuestas que a Dios gracias pues luego el ICLAN pues ha venido si se quiere poniendo en práctica algunas de estas digamos. Pero no parece, porque el lago hoy es un gran basurero. El problema, ese es el grave problema del lago. El problema del lago es que pareciera que el relleno sanitario de toda la cuenca hidrográfica es el espejo de agua, ¿no? O sea, allí se vierten no solo las aguas cloacales, sino que también escurre todo lo que es el problema del desarrollo agropecuario. Y mire, digamos, todos esos agroquímicos vienen a dar allí. Entonces, lo primero que había que hacer era educar a quienes, digamos, viven dentro de cada una de las cuencas que constituyen las micro subcuencas y cuencas hidrográficas que constituyen esa gran olla hidrográfica. Entonces, yo creo que nosotros iniciamos algunos trabajos con el Ministerio del Ambiente. Alexis, por cierto, trabajó muchos años en el Ministerio del Ambiente, yo fui fundador del conjunto de ambiente Trujillo Mero. Eso es lo que estamos bastante en el amigo Carlos. Sí, y mire, había 77, la creación del Ministerio del Ambiente. Había un programa, se llamaba Infraestructura Social Conservacionista, que estaba constituido por un programa de educación ambiental
dirigido al campesinado, había crédito, había asistencia y le enseñaban qué hacer y cómo hacer, cómo cultivar. Yo recuerdo que uno llegaba y encontraba cultivando, por ejemplo, en el sentido de la pendiente, y eso lo que hacía era agravar los procesos de erosión, los procesos erosivos. Entonces, nosotros le enseñamos en Machango, la parte de Machango, Burro Negro, y la parte un poco también en Socuy, ¿no? Que tuvimos algo de experiencia con la guajua, con el bambú. Y bueno, de algún modo participé allí en esto, en el campo, pero también lo he hecho en la vida académica un poco, ¿no? Yo tengo desde el 2010, bueno, ahora porque se paralizó por la cuestión de la pandemia, pero he estado participando en el programa de gerencia ambiental de la UNEFA, Núcleo Zulia. Un amigo allí, un coronel, me llamó y me dijo, vamos a concursar, y entré primero como jefe de línea de investigación y luego como TV, académico TV, tiempo variable, y bueno, desde esa fecha he estado, desde el 2010 he estado compartiendo allí con los graduantes, ¿no? Con los maestrantes. Dice usted entonces que la preservación del lago de Maracaibo o su recuperación como espacio al menos agradable, o pasa primero por hacer conciencia en todas las ciudades que vierten sus desechos a los ríos que alimentan el lago. Eso podría ser hasta un problema binacional, porque, sí, bueno, del meta colombiano que viene de acá, los ríos colombianos vienen a dar acá. El 60% de las aguas que caen al lago es colombiano, ¿no? El Catatumbo, por ejemplo, gran cantidad. Y no sé si recuerden que cuando no se ponían de acuerdo con la guerrilla, pues volaban los oleoductos y todo ese petróleo iba a venir a dar al lago, ¿no? Entonces, realmente el lago, en una oportunidad, yo trabajé, iniciando, recién graduado, trabajé en el lago, y me decía un señor que trabajaba en Lago B, yo creo que acá en el lago de Maracaibo, en la plataforma lacustre, hay más tuberías que en todo el país. O sea, aquí, y bueno, controlar las fugas de esas tuberías, eso era muy difícil. Entonces se puede imaginar la cantidad de hidrocarburos que se mezclan con las aguas del lago de Maracaibo, ¿no? A par de las cloacas, a par de los agroquímicos, a par de todo esto que se vierte para allá, o sea que es lo más fácil, ¿no? De alguna manera, bueno, por ahí estamos esperando a Pablito, que Pablo Colmenares, el ingeniero Pablo Emilio Colmenares, fue fundador también del ministerio acá, en Maracay, en el Zulia, y luego estuvo él en IMAO y estuvo también en el ICLAN. Y él era muy copartícipe de estos programas, que había que capacitar a la gente, ¿no? Y había que, de alguna manera, hacerle ver que el lago, pues, si quería tener una vida saludable, era necesario, contribuir todos, porque de lo contrario era difícil. Hablemos de los bosques tropicales. Te veo que trajiste unas presentaciones, bueno, pero podemos conversarlo más bien. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Cuando uno publica un libro en el mundo, por lo menos en nuestro asunto editorial, hay dos formas de pensar en el libro. Es decir, el libro es necesario publicarlo porque tiene un contenido que por compromiso con el conocimiento debemos publicarlo para que se mantenga, para que se preserve o para que se dé a conocer. Y el otro aspecto, bueno, el libro es demasiado caliente y puede producir dinero, es decir, está la parte económica también. Algunas de las dos opciones llevan a la publicación del libro. Hay una tercera opción, que es la opción más necia de la gente que publica sin importar lo que está publicando, ¿no? Pero ciertamente este libro hoy se nos presenta como un libro necesario. Eso fue lo que nos motivó. Es decir, es un libro que creemos que es necesario publicar y necesario promover para que la gente tenga conocimiento y podamos legar ese conocimiento
de estos valores ecológicos que usted describe en el libro. Pero podría darnos usted un abreboca, bueno, de qué son estos bosques tropicales, dónde los encontramos en este país y por qué tienen esa potencialidad que hay que descubrir y valorar. Sí, hay en el mundo hay unos, no recuerdo bien, hay 4 tipos de bosques, ¿no? Están los bosques de climas templados, están los bosques de climas tropicales, están los bosques de clima boreal y están los que no se le podría decir bosques, pero que son considerados por científicos incluso patrimonio forestal. Ahora bien, los bosques tropicales pues sencillamente son todos los que están en la franja entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Esos todos alrededor del mundo, esos son bosques tropicales. Los compartimos con la India, los compartimos con todo el mundo. Sencillamente en Venezuela, ¿no? Ahí está tipificado, ¿no? Ya los he estudiado, desde la facultad uno habla de que el patrimonio forestal está dividido en 2 partes, ¿no? Las zonas no boscosas y las zonas boscosas. Las zonas no boscosas pues son los páramos, las sabanas, ¿no? Y la parte del desierto de la parte de ¿cómo es? De los médanos de Coro, ¿no? Que Zapara también tenemos médanos acá en el Zulia, ¿no? Zapara tiene unos médanos muy bonitos. Pero que de alguna manera ¿La Guajira también tiene médanos? La Guajira o es desértico. No, más bien está considerada dentro de las zonas boscosas y es zona xerofítica. Okay. O sea, es zona xerofítica, semidesierto, ¿no? Entonces dentro de los bosques están las áreas boscosas, están los bosques xerofíticos, los bosques tropófilos o caducifolios, ¿no? Tropicales, que son los más característicos acá y en todo caso los que tienen mayor riqueza forestal, ¿no? Por accesibilidad y por la calidad de la madera, la composición florística que tienen. También hay bosques pluviales que se dividen en macrotérmicos y microtérmicos, ¿no? Que son los que conseguimos, bueno, en Amazonas o aquí en la Sierra de Perijá. En la Sierra de Perijá o en Mérida, ¿no? Que son los bosques nublados andinos, que son los microtérmicos, ¿no? Y los macrotérmicos son los tepuyes allá de Guayana y esas grandes reservas forestales que tenemos en Ciudad Bolívar, ¿no? Y también tenemos las zonas hidrófilas o los bosques, en este caso de manglares, ¿no? Que hay unos 4 o 5 especies de mangle bien establecidos allí, dependiendo desde la cercanía al agua o la tolerancia a la salinidad, que serían bosques, los manglares, ¿no? Manglares rojos, negros, blancos y el de botoncillo, ¿no? Y hay otras especies que están entre esa interfase entre suelo o tierra, agua, ¿no? Que entre esos está el mangle de botoncillo. Bueno, ¿por qué lo de atractivo y por qué el gran potencial productivo de los bosques tropicales? Porque si los comparamos con los restantes bosques, en este caso los templados, aquí vamos a encontrar una gran cantidad de especies, ¿no? Incluso en una hectárea pudiéramos a veces encontrar hasta 100 especies diferentes, ¿no? Y ver el gran potencial que hay allí, el gran uso. O sea, porque si a ver vamos, o sea, no solamente, uno está acostumbrado a verlo como que da pura madera, ¿no? Pero es que también dan medicina, ¿no? Dan productos químicos, dan pulpa para papel, quienes tienen buena fibra, en fin, son muy variados los usos que tienen ellos. O sea, usos tangibles, pero también son infinitos los usos intangibles del bosque, ¿no? Y que el bosque tropical es muy productivo. Incluso dentro de los bosques tropicales y subtropicales, los que más susceptibles son a ser, digamos, degradados por cualquier acción natural o antropogénica, son los bosques de manglares, los bosques hidrófilos. Son muy susceptibles, pero son los más útiles.
O sea, son los que, por ejemplo, son grandes sumideros de dióxido de carbono, ¿no? Y producen gran cantidad de nitrógeno, o sea, producen más cantidad de nitrógeno que cualquier otro bosque tropical. Así tenemos también los bosques de galerías que llaman, que son los que están a ambas márgenes de los caudales de los ríos o de los caños. O también le dicen bosques riporios, le dicen bosques de galería, bosques riporios o bosques ribera, le dicen. También son muy susceptibles y digamos en orden de importancia los bosques estarían los bosques en el mundo tropical, en el mundo subtropical estaría entonces en orden de importancia serían los bosques de manglares y después los bosques de galería. Y luego estarían los bosques de tropófilos o caducifolios tropicales por su gran riqueza de especies forestales de valor comercial, ¿no? O sea, encontramos allí caoba, cedro, apamate, pardillo, que son consideradas incluso maderas finas, ¿no? Que tienen muchos usos. Hoy uno de los grandes problemas de la ecología es la biodiversidad. El ser humano, y uno revisa eso en los problemas de los encuentros ecológicos, se acaba de dar una cumbre ambiental hace unos días y el presidente Maduro estaba tomando esas fotos, pero estaban pasando cosas interesantes detrás de las fotos de Maduro. Estaban pasando cosas sobre los debates de lo que ha hecho el hombre y la civilización humana con la biodiversidad de los bosques. Por ejemplo, leía yo algo sobre la palma aceitera y su terrible manera de explotación industrial. En partes del mundo van devorándose los bosques, estos bosques que usted dice que por hectárea puede tener 100 especies, los van devorando y van sembrando un monocultivo de palma aceitera que produce dinero, es maravilloso, estamos produciendo, etcétera, pero estamos produciendo al costo de cientos o miles de especies que tienen funciones diferentes para la ecología. ¿Cómo ve usted ese asunto de la biodiversidad de los bosques para poderlos aprovechar económicamente, productivamente? ¿Cómo podemos ser ecológicamente adecuados, mantener la biodiversidad de los bosques y al mismo tiempo hacerlos productivos? Tendríamos que tener más o menos ciertas cantidades de tierras para poder establecer industrias, ¿no? Porque la mayoría de los árboles, algunos o tienen varios valores a la vez. O sea, por ejemplo, son forrajeros, son maderables, pero también valga uno que produce taninos, por ejemplo, la mayoría de los manglares, o muchas leguminosas, por ejemplo, de esa gran familia de leguminosas, producen taninos, ¿no? Se me fue, pero que acá prácticamente desapareció, ¿no? Para curtir los cueros, no sé si me recuerdo, Alex, en el libro está. Está. Sí, pero bueno, hay muchas especies que tienen, digamos, diversidad de valores a la vez. Por supuesto, mientras están creciendo, pues protegen los suelos, mantienen el régimen hídrico de los caudales de los ríos, pueden servir de cortinas rompevientos, en fin, pueden cumplir todos esos valores. Pero que otros tienen también valores farmacológicos, otros tienen valores metodológicos, champú, algunos árboles que sus frutos o sus flores o infrutescencias pueden obtener esto, perfume, en fin. Entonces, podría ser esa parte de que se manejaran los bosques con esa visión, y realmente ese es uno de los propósitos, o digamos una de las propuestas que hay allí, que deberían ser esos enfoques múltiples, ¿no? ¿Qué otras propuestas tiene el libro?
Bueno, el libro realmente muy humildemente lo que busca es que el inversionista esté consciente de esos valores. La cuestión es que uno dice, ¿y en cuánto tiempo me da ese valor? Y entonces cuando uno le habla de las cosechas y le habla de esos tiempos, entonces ya dice, no, vale, o sea, ¿para qué? Si yo lo necesito es para mañana, ¿no? O sea, uno como que quiere invertir rápido medio y tener un bolívar ya, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo más delicado que hay, ¿no? O sea, conquistar inversionistas para que se dediquen a estas tareas, eso es algo difícil, ¿no? Sin embargo, hay por ejemplo, hay unas técnicas que uno las puede hacer. No sé si han escuchado hablar de los conucos. La agroforestería es el conuco moderno. Entonces nosotros de alguna manera pudiéramos, mientras tanto, ir obteniendo, digamos, ingresos, por ejemplo, de los cultivos agrícolas, o pudiéramos tener ingresos también con los frutales perennes, ¿verdad? Y bueno, y ya llegará la cosecha del árbol dentro de 18 años, 22 años o 25, y yo lo aprovecharé o lo aprovecharán ya los hijos, ¿no? Pero, que tengamos conciencia de eso, y es el Estado. Allí es el Estado el que tiene que desarrollar ciertas políticas como para quien se dedique a esto, a largo plazo, inversiones a largo plazo, con créditos a largo plazo, algo de eso. Tiene que ser involucrarse allí, porque solo el inversionista quizás no lo va a hacer, el riesgo es mayor, ¿no? Sí. ¿Qué peligros describe el libro? Bueno, yo creo que, por ejemplo, hoy día está muy en boga la parte de lo que es el calentamiento global, y si supieras que los bosques resuelven eso, y entonces ¿por qué nos preocupamos tanto? En vez no, el caso es que Indonesia se dio cuenta, y a tiempo, menos mal, estaba destruyendo sus bosques, convirtiéndolos en palmas aceiteras, y dijo, oye, ¿qué estoy haciendo? Y se dio cuenta que empezó a revertírseles las partes negativas, la adversidad, y oye, y ve que de una vez se preocupó, y no sé si dieron una bolita, no sé cuántos millones, colocaban estiércol con ciertos sustratos, colocaban ciertas semillitas y las lanzaban, y les fue efectivo eso. Y hoy día, bueno, han recuperado, bueno, no han recuperado, pero tienen ya plantaciones de 5, 3 años, o sea, y ojalá que se les dé, ¿no? Nosotros deberíamos ser muy cuidadosos en hacer inversiones de este tipo. Nuestra Amazonía, la que le corresponde a Venezuela, que no es despreciable. Venezuela sí, tiene uno de los fragmentos de la Amazonía más... Sí. No es como Brasil, digamos. Y con bosques muy productivos. ¿Cómo aprovecharíamos nuestra Amazonía en este momento? ¿Qué propone el libro? Bueno, cualquier... ¿Cómo dejamos de minar? ¿Cómo convencemos para que dejen de sacar el oro de la Amazonía? Sí, fuerte eso. Pero cualquier lote boscoso, cualquier reserva forestal, tiene que concebirlo en un proyecto donde se maneje con enfoque de sustentabilidad. O sea, tenemos que conocer muy bien qué hay allí, tenemos que analizar y evaluar muy bien todo lo que está allí, y ver qué inversiones se deben hacer, por ejemplo, qué especies hay y qué se obtienen de ellas, y poder establecer, porque es inmenso la Amazonía venezolana, es inmensa, y Mataca... Y ya está sembrada, ahí no hay que esperar 18 años. Ahí lo que hay que hacer es un diagnóstico y empezar a cosechar. Claro, pero sí, planes de manejo, ordenarlas, es más, ya son ABRAE, pues son reservas forestales. Entonces en este caso lo que tendríamos es que, digamos, la gente
que tiene el conocimiento, los silvicultores, pues realizar esos planes de manejo, que no ocurra lo que ocurrió en las reservas forestales del occidente del país, el centro-occidente, ¿no? Por ejemplo, Ticopor o Caparo, o Turén, por ejemplo, ¿no? Que ya prácticamente Turén ya desapareció, ya no es reserva forestal, ¿no? Entonces, que se dejen de inventar cosas, o sea, que sean los especialistas, los silvicultores, los graduados en la Facultad de Ciencia Forestal o allá en Guayana, que quienes opinen y digamos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cientos de hectáreas o de kilómetros cuadrados, aún más, de bosque en una Amazonía, podría ser, si se inventaría bien, si se aprovecha bien, se podría sacar de allí madera de árboles caídos, Sí, se podría no, sacar de allí pulpa. Y también madera. Pulpa es difícil. Porque Pulpa porque tiene que ser de fibras largas o semicortas o semilargas, ¿no? La celulosa no la da todas las especies. La mayoría son las coníferas, ¿no? Por ejemplo, las plantaciones que hay allá en Uberito y Chaguarama, ¿no? 600.000 hectáreas, eso es demasiado. Mire, y ahí, pero para toda Latinoamérica, bien manejado, excelente. Nos podíamos acostar todos y tranquilos, ¿no? Y nada más los que estén produciendo eso mantienen el país. Mantienen el país. Y un país muy bien alimentado, con muy buen, digamos, nivel de vida, ¿no? Si tuviera la oportunidad usted hoy de hablar con el gobernador Manuel Rosales, ¿qué le propondría con los bosques en el Zulia? Sí, nosotros hay algunas... Quizás no con Rosales o con el presidente Propozulia, no sé, bueno, dependiendo de la ideología. El Ministerio del Ambiente, lo que hoy es el MINET, Ministerio de Ecosocialismo, prácticamente el país se mantuvo aquí, yo creo que como por 30 años, solamente con lo que eran las explotaciones selectivas, ¿no? Digamos los permisos anuales, que bastante daño hizo, ¿no? Porque usted nada más iba y entresacaba digamos el árbol maduro y de la mejor calidad, o sea, el maderable, ¿no? La caoba, el cedro. Les daban permiso por un año para explotar una sección del bosque. Sí, entonces... Y era una depredación porque tenías un año para sacar todo lo que pudiera. Ok, pero resulta, bueno, sacaste 1.000 metros cúbicos. Y entonces usted tenía que revertirle de acuerdo a la normativa y de acuerdo a la condicionante que le establecía el permiso. Pero usted lo que hacía era que contrataba una póliza, ¿no? De fiel cumplimiento y decía, bueno, yo para garantizar que yo voy a como decía Hay que moverlo. No, pero yo como decía, digamos, el permiso establecía las condicionantes. Entonces, en este caso, el explotador, el maderero, lo que hacía era que, ok, está muy bien, yo lo llevo, y él no a él le exigían, el 1659 te dice que el artículo 7, o el 8, dice que usted por cada especie que explote, por cada árbol tiene que plantar 8, te decía. Y eso lo hacía, pero quedaba hazme el favor quedaba era allí y en la póliza. Y resulta que eso le revertía al ministerio, pero que el ministerio también se quedaba con ese dinero. Después, no sé, creo que cobraba esa plata o se quedaba. Bueno, al principio era un propósito al Tesoro Nacional. Al Tesoro, sí. El asunto es que era mejor, económicamente. Era mejor pagar la póliza. Pagar la multa, ¿verdad? Porque no era nada. Sí. La ley forestal en ese momento, y lo que te penaba, la responsabilidad que te daba esa fianza, o sea, económicamente no valía la pena. Sí. Por eso ahorita
ahorita se habla de bioeconomía, que no sé si han escuchado el término, está muy de moda, bueno, ahorita ya hace 10 años para acá, ¿no? Que no es nada, 10 años. Se habla entonces de que, por eso, con permiso, Carita, Sí, no te preocupes. por eso de que, ¿qué vale más? El bosque donde está, que el oro que está debajo. Entonces hay una disciplina que está muy en boga, que se está desarrollando, hay muchos investigadores y economistas forestales, agrónomos forestales o forestales que se convierten en economistas para estudiar ese fenómeno. Porque ya no es, todo viene por lo del cambio climático. Ya no es que, no, que ya hay que voy a sacar, como está pasando con el alcohol minero, sino desde el punto de vista ambiental, ecológico, ¿qué vale más? Hay disciplinas ahorita que le permiten estimar el valor de un recurso. Está en Amazon ya disponible el libro. La próxima semana. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. No me quiero alargar más para no. Sí, no. Porque aquí que tiene que ver el caso que es. Sí, bueno, él como para no, pero tú también lo presentaste y diste varios tips para mejorarlo. Mire, en este caso, la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales le propuso al organismo, para ese momento, el Ministerio del Ambiente, que creáramos bosques estadales, ¿no? Que se quedara ese dinero precisamente y se invirtiera en crear bosques. Los estados, es decir, el gobernador no puede hacer inversiones en los bosques del sur. Sí puede, cómo no. En este caso la cuestión es que es el ministerio quien tiene la potestad o la anuencia de manejarlos. Y él, pues, es el que tiene, aparte de eso, hay un organismo que se llama IFLA, que antes pertenecía a la FAO, hoy día quedó acá en Venezuela, el Instituto Forestal Latinoamericano, se quedó y está escrito al MINET, y que de alguna manera ha hecho todas estas propuestas y que también está INDEFOR, lo que era el Instituto de Silvicultura de la Universidad de los Andes, la Facultad de Ciencias Forestales, que nosotros, o sea, lo que quiero decirles es que hay suficiente capacidad técnica, ¿verdad? Hay suficiente marco legal como para nosotros sentarnos y resolver el problema. Eso que acaba de decir Alexis es extraordinario. O sea, acá realmente yo del suelo para arriba no le doy importancia a lo que hay abajo. Y resulta que de pronto lo que está en el suelo me resuelve el problema sin ir al subsuelo. Claro, y también sin hacer esos daños, ¿no? A mí me preocupa que cada vez que hablamos de una economía no petrolera en Venezuela, la gente no habla sino del turismo. Dice, podemos ser una potencia turística. Bueno, y yo digo, pero todo eso cabe. Claro, pero esto cabe. Pero como potencia turística quizá tengamos más competencia, porque bueno, Colombia tiene 40 o 50 años promoviendo el turismo. Dígame Costa Rica, todas las islas del Caribe, si estamos rodeados de competencia. Pero nosotros tenemos una capacidad de territorio y una bondad de ambiental que por qué no ser una potencia ecológica o una potencia en la producción agropecuaria. Ya no pensemos en potencias industriales, porque bueno, también hay una competencia gigantesca y el desarrollo técnico tardaría otros 20, 30 años en convertirnos en una industria en otros aspectos, donde ya tenemos industria quizás, pero no todas para poder competir internacionalmente. Pero usted nos plantea ahorita las 600.000 hectáreas de pino que hay, o estos bosques maravillosos que son la Amazonía venezolana o la propia Sierra de Perijá. ¿Cuántas cosas nos podemos nosotros aprovechar de allí? Y quizás sea más inmediato que meternos en la cola del turismo, ¿no? Hacer instalaciones turísticas. ¿Cuánto cuesta hacer un hotel 5 estrellas y cuánto costaría poner a producir la Sierra de Perijá? Sí. Recuerde que lo de la sierra no habría que verla con muchas miras de producción forestal.
por lo irregular del relieve y por Es un parque nacional, y además no es solo que es una brae, sino que es muy susceptible de ser degradado en caso de manejos. El solo hecho, la vialidad y el desarrollo que hay que hacerlo por allí es complicado. O sea, realmente podría pensarse más bien en otra. Hay otras áreas, acá están las sabanas, eso era una selva virgen, ¿no? Ambas márgenes de las costas del lago de Maracaibo, por acá por la costa oriental y la costa occidental, eso eran selvas, ¿no? Pero imagínate que por acá creo que habían como seis aserraderos, ¿no? Y en cuestión de 30, 40 años desapareció, desde que se hicieron las vialidades, ¿no? La troncal 006 y la Lara Zulia bueno, prácticamente casi que desapareció la madera, ¿no? Llevándose por todas partes la madera. Toda esta madera zuliana. 24 o 33 aserraderos. Habían En total, 35 habían acá en el Zulia. Imagínate, en el Zulia, 35 aserraderos. Y acabaron con la madera. Wow. Maracaibo el Zulia quedó sin bosques. El Zulia quedó sin bosques. Todo el piedemonte, toda la orilla. Pero no, es que teníamos dos grandes selvas a ambas márgenes del lago de Maracaibo hasta el sur del lago. Y eso desapareció. Es lamentable. Eso hay que conquistar. Ahí desapareció el cabimo. Ese árbol de cabimo. Lamentable. El árbol que le dio nombre a la ciudad ya no existe. Sí, lamentable. Bueno, al menos que se vayando para el Consejo de Siruma, allí sí lo ve bastante. Hay bastante. Sí. Bueno, hay bastante. Si nosotros tenemos ahí en el piedemonte de la sierra, hay bastante. Carlos, para mí es verdaderamente un honor decir que este libro ya está montado en Amazon, que la gente puede adquirirlo, que la gente puede pedirlo a través de nuestras redes sociales, que cualquiera puede pedirlo en el sistema de impresión bajo demanda, que es ecológico, porque en el sentido, por el contenido. No, es ecológico la producción bajo demanda, porque anteriormente la producción de libros dependía de la inversión que se hiciera para poder abaratar los costos de impresión. Entonces tú sacabas 5.000 libros y era verdaderamente más económico y tenías que tener 5.000 libros, pero posiblemente esos libros no se vendían. Entonces terminaban esos libros en procesos de reciclaje algunos u otros, bueno, simplemente contaminando. Hoy tenemos con las nuevas tecnologías la capacidad, por el mismo costo, de imprimir uno cuando se pide y hacerlo a la velocidad que es casi inmediato, es decir, en un par de días podemos tener un libro. Entonces no hace falta tener grandes tirajes, tener grandes depósitos, ni que sean grandes inversiones, y evidentemente solamente lo obtiene la persona que lo desea, y de esa manera, bueno, se ha disminuido el asesinar pobres arbolitos para poder hacer libros que no se van a leer, solamente se sacan los que se van a leer. Se ha disminuido, hablando de cosas que llaman la huella de carbono, porque ahora que está de moda disminuir la huella de carbono a todo, al traslado en buque, al traslado aéreo, a la producción de carne. Entonces eso es disminuir la huella de carbono, que no es más la emisión de CO2 de cualquier actividad. En este caso de producir un libro, porque se necesita una serie de materiales que generan CO2. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí. No conozco el libro, entonces tenía algunas dudas. Bueno, pero bienvenida. El libro está referido a la conservación y aprovechamiento de bosques. Así es. De Venezuela. De Venezuela. Sí. Ok, y ese estudio de los bosques venezolanos incluye el Zulia. El Zulia. Interesante. Está ahí el libro. Sí. Sí, porque a medida que iba hablando que incluso también hay unas experiencias. Yo tuve la gran dicha de estar en una empresa, no quisiéramos mencionar, pero de la cual estuvo Alexis como gerente de protección,
Y quizás es de las pocas, y es cogobierno, porque es empresa mixta y es una mina, y es de las pocas que hizo realmente como deben hacerse las cosas. O sea, no se bastó el pago de una póliza, contratar una póliza y que se quedara en papel, sino que se hicieron restauraciones ecológicas. Y hay bosques hoy día de 30 años allí. Hay bosques, hay bosques. Y esta empresa, a la cual después dignamente hace rato la mencionamos, también ha hecho lo mismo. O sea, nosotros tenemos desde hace 42 años que está operando, hay bosques allí de casi 30 años. Entonces, mira, plantas de caoba, de cedro, de apamate, de carreto, que es una especie endémica que casi que desaparece del monte de la Sierra de Perijá, está allí, está conservándose. Eso es interesantísimo también. Claro, entonces allí está plasmado eso, es como para impulsar al resto de personas, ¿no? A las empresas, ejemplo, a que se motiven a hacer esto, ¿no? La minería, eso está legislado por el Estado. Claro. Usted hablaba de suelos y subsuelos, en el subsuelo está el petróleo. Y es del Estado, porque el subsuelo es del Estado. Se supone que la superficie pueden ser de los particulares, si adquieren el terreno. O sea que un bosque en terrenos de particulares puede ser explotado, ¿no? Así es. Así es. Sí. Al principio, cuando ustedes hablaban de los naturalistas, de estos que nos visitaban, Alejandro Humboldt. enseguida se me vino a la memoria porque he tenido la oportunidad, a propósito de un trabajo que hacíamos Luis Guillermo y yo para el diccionario, estudiamos la parte de estudio que hizo Codazzi desde el punto de vista geográfico y el clima zuliano, etc. Luego estos alemanes que estuvieron acá en el sur del lago, estaba también Adolfo Herr, ¿no? Y todo esto. Y casi todos ellos llegaron de fuera. Pero me topé últimamente con un libro que para mí fue una maravilla porque nadie me había hablado de él. Y es un libro sobre Maracaibo, cuando no era Zulia todavía, era la provincia de Maracaibo, de Henry Pittier. Busqué la bibliografía de Henry Pittier nacional y no aparece el libro. Henry Pittier estuvo en el Zulia, hizo un estudio importantísimo de plantas y animales a todo lo largo. Y así que eso para mí fue un descubrimiento. A lo mejor otros lo conocen, pero estuve indagando y el libro no aparece en las bibliografías generales y tengo una copia digitalizada del libro. Muy interesante. Ahora la figura, un naturalista nuestro, que es en realidad un biólogo, sería Ángel nuestro amigo Ángel Ángel Vilori, que fue director del INIT. Hizo un trabajo importante en la Sierra de Perijá y Machiques, pero en realidad fue en todo Perijá, donde descubrió plantas que eran únicas, ¿no? Y le dio su propio nombre. Esas plantas llevan el nombre de Ángel Vilori, que es interesante porque es uno de los nuestros, ¿no?